Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y bueno, cada vez estamos más cerca de las elecciones presidenciales del 2 de junio y como en cada proceso electoral para definir al poder ejecutivo de nuestro país, siempre se habla del Estado de México. La votación en la entidad, que es muy importante por el tema no del tamaño del Estado, sino por la población, y que además es bastante participativa y puede ser el parteaguas para definir en los comicios, en este caso, a la vencedora. Para hablar de esto, le agradecemos a Karina Vaquera, consejera electoral del Estado de México, que está en Entre Washington y México. Karina, muchísimas gracias. Jesús, es un placer estar con ustedes en Entre Washington y México, sobre todo hablando de estos temas tan importantes. Es un gusto y conversar contigo, por supuesto, también y con la audiencia. Una pregunta un poco redundante a la introducción. ¿Por qué es tan importante para la elección los votos del Estado de México? Bueno, hay que exactamente contextualizar lo que implica la entidad. El Estado de México es una de las entidades que tiene la lista y el padrón nominal más grandes de todo el país. Están cerca de 3 estados en esta lista. Ciudad de México es una de ellas, Jalisco y el Estado de México. El Estado de México es el que tiene la lista más grande de todos. Y el Estado de México, además, no solo ello, sino que aporta un número importante de votos en lo que implica y tiene un impacto en lo nacional. Ahora estamos viviendo una elección concurrente en donde habrá de renovarse el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y los votos que el Estado de México ha brindado a los votos que da en cada elección siempre son importantes. Esto también ha tenido una evolución muy, muy relevante en el caso de lo que implica el voto de los connacionales que se encuentran en diferentes partes del mundo, particularmente y en un número muy mayoritario en Estados Unidos, Jesús. Ahora, te quisiera preguntar esto y tal vez te abstengas de decirlo por ser consejera, pero creo que a nivel nacional, y no debe ser un tema de partidismo ni nada, pareciera que está muy claro quién va a ser la próxima presidenta electa de México. En ese sentido, ¿cómo ves el peso de las fuerzas políticas en estas coaliciones que hay en el Estado de México, sobre todo en los municipios más grandes? ¿Qué es lo que perciben? Bueno, nosotros hay que decir, Jesús, que en el caso del Estado de México, por primera ocasión en el proceso electoral de 2023, se da la renovación en la gubernatura. Eso es algo muy importante porque durante cerca de 8 décadas, estábamos casi a llegar a más de 9, pues no había habido alternancia en el Estado de México y eso tenía también una repercusión importante en todos los municipios y en todos los distritos en donde también hay competencia, en donde hay una alta competitividad y en donde comenzó a haber esta alternancia. Si bien en los municipios y distritos, pues el impacto que tiene las coaliciones, nosotros nos encontramos apenas iniciando y arrancando las campañas el 26 de abril. Y además hay que decir que esta será la primera ocasión en la cual en el Estado de México los connacionales van a poder votar por quienes se encuentran siendo o postulados para las diputaciones de representación proporcional por parte de los connacionales, de quienes se encuentran radicando en el extranjero. Regresando un poco a la pregunta que me hacías de cómo se observan estas fuerzas, claro, hay una serie no solamente de pues mucha información que se da a través de las redes sociales, sino también de encuestas en donde se perfilan pues estos porcentajes que cada una de las candidatas que están contendiendo y que además son proyectos de nación distintos, pues puede observarse que
hay quienes dicen quién va a la delantera y quién puede ganarlo. La realidad es que en el Estado de México sí hay una alta competitividad y en el caso de los resultados que se arrojen para la presidencia de la República, pues es muy importante dar cuenta que se han incluso asociado de manera distinta a como lo habían hecho en otros procesos electorales las fuerzas políticas. Es decir, tienen claro que están sumando votos para poder aportarlos a cada uno de los proyectos, no solamente en el ámbito nacional, sino también en lo que implicarán los congresos locales. Lo comento porque es muy importante para quien gane la presidencia de la República, pues también obtener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y en función de lo que se ha estado analizando en la esfera pública respecto de las diferentes reformas que se plantean, pues evidentemente también será necesario contar con la mayoría calificada en los congresos locales. Y el Estado de México es uno de los estados que aporta, tiene 40 distritos electorales federales. Entonces, claro que tiene un peso específico y las fuerzas y las coaliciones ahora, como se están organizando, se ve que son distintas a la forma en la que lo habían venido haciendo en otros procesos electorales, concretamente en 2021. Ahora, el Estado de México, como bien señalas, por primera vez en bastante tiempo, es gobernado por un partido que no sea el PRI. Está Delfina, de Morena. Ella, pues, comulga con la ideología de Claudia Sheinbaum, que sin duda está al frente en las encuestas, más allá de lo que pueda estar ocurriendo en otras entidades y de los debates. La pregunta que hago en este sentido, tú como consejera del Estado de México, es ¿qué se ventila? Es decir, ese rechazo que hubo a retener al PRI en la gubernatura se pudiera reflejar en una votación a favor de Sheinbaum, que para muchos ya es presidenta electa si siquiera llegar a las elecciones. Pues la realidad es que el Estado de México ha tenido comportamientos electoralmente muy interesantes, Jesús. ¿Por qué lo digo? Mira, en 2018, por ejemplo, en donde tiene una altísima votación el presidente de la República, el Estado de México aportó 4.373.267 votos. A diferencia, por ejemplo, de cuando ganaron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, en donde la votación del Estado de México que aportó a estas elecciones presidencial fue, en el caso de Vicente Fox, 2.239.750 votos y de Felipe Calderón, 1.771.515 votos. Entonces, en 2018 viene una fuerza muy importante de arrastre de lo que pasa a nivel nacional y lo vemos en la configuración y en el mapa político del Estado de México, en los municipios y en los distritos concretamente. Sin embargo, para 2021 hay un cambio total en esa numeralia y en ese mapa político, porque de nueva cuenta los bastiones que habían sido ganados por partidos como Acción Nacional, como el propio Revolucionario Institucional, son de nueva cuenta parte de estos mismos partidos que ahora están unidos en coalición, en candidatura común, que son formas asociativas que ellos tienen para poder hacerlo y que seguramente la ciudadanía mexiquense, lo que yo puedo observar, porque apenas arrancaron las campañas, pero lo que se puede percibir es que hay una sí politización de la ciudadanía mexiquense que podrá incluso optar por hacer algunas diferencias en su votación, es decir, una votación diferenciada. Sin embargo, bueno, eso lo podremos ver directamente ya el 2 de junio, una vez que concluya y culmine la jornada y concretamente pues podremos verlo en el programa de resultados electorales preliminares y de forma ya muy precisa en lo que será el cómputo que iniciará el miércoles siguiente del 2 de junio. Ahora, por lo que me estás diciendo y la cronología que hiciste respecto al número de votos en la elección de Fox, de Calderón y en la pasada, pareciera que señalas de manera indirecta, sé que no es tu papel decirlo, como que el electorado mexiquense quisiera en esta elección volver a votar por el PRI y el PAN. No creo, porque la realidad es que hay la elección tiene diferentes tintes, por eso hablaba un poco y refería 2018 y 2021, Jesús,
La votación que hubo para el actual presidente, para Andrés Manuel López Obrador, es la más elevada de todas, desde el Sí. 2000 hasta el Ujú. 2018. El Estado de México votó, pues más de 4 millones votaron por el presidente y además, ¿qué estados aportaron más votos al candidato ganador? En 2018 fue el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. A diferencia, por ejemplo, de cuando ganó Felipe Calderón en el 2006, en donde pues Jalisco también fue una entidad que tuvo una aportación importante en votos y Guanajuato, pero el Estado de México de nueva cuenta también lo vemos en primer lugar, solo que con una gran diferencia. Estamos hablando solamente de 1.154.000 votos respecto de 4.373.000. Entonces, yo creo que sí es un poco más a ir a la pregunta, ser autoridad electoral nos define y lo que nosotros tenemos que hacer, pues es ser imparciales ante todas las actividades y todo el proceso electoral que se lleva a cabo. Sin embargo, bueno, esto es un tema más de análisis en cuestión de los números, como Ujú. se han. Yo creo que la ciudadanía mexiquense sí tiene muy claro el contexto de lo que implica la votación y de lo que estará votando en una elección presidencial e incluso lo que tiene que ver con su propio ámbito local y territorial, como son lo más cercano que tienen, que es el municipio y que son incluso los distritos, aún más los municipios. Entonces, yo creo que eso sí lo vamos a poder ver, porque sí hay diferencias notables. 2018 fue una y 2021, insisto, cambió el mapa político. Entonces, yo creo que ninguna de las fuerzas políticas tendría que estar, y a lo mejor eso ayuda un poco más a pues dar rumbo a esta pregunta, respuesta. Ninguna de las fuerzas políticas tendría que estar confiada en esos números que se han venido dando, porque de 2018 a 2021 vimos un cambio absoluto. Hay muchos factores que inciden, muchos factores que incluso no están regulados. Hablamos mucho de estos temas de guerra sucia que se presenta, de lo que implican los propios bots, las propias granjas. Entonces, hay una serie de elementos adicionales a otras elecciones que permiten sí vislumbrar que el electorado finalmente sí está interesado en participar en la elección, pero que hay efectos que pueden ser, quien tiene definido su voto por alguna candidata lo mantendrá, pero hay también un sector muy, muy, muy volátil que pues está también a la expectativa de lo que se está generando tanto en redes sociales como en lo que va aconteciendo en su propia localidad. Jesús. Ahora, esto que mencionas me genera el hacerte esta pregunta. No todo mexicano y mexiquense está metido en las redes sociales. Muchos, como dices tú, ya tienen definido por quién van a votar y no están pendientes de lo que ocurre en redes sociales y ni siquiera se dejan llevar por lo que dicen los medios de comunicación o lo que está en el chacoteo político. ¿Qué tanto de verdad o es importante la influencia de redes sociales en una elección o, como ocurre en otros países y en México en algunos estados, la sorpresa se da hasta el día que se abren las urnas y la gente emite su sufragio? Yo creo que en el caso de los mexiquenses, nosotros lo vemos en los monitoreos que se van haciendo, tienes mucha razón en decir que la ciudadanía, yo creo que sí está muy cercana y muy ligada a redes sociales. Solamente habría que hacer ahí un análisis muy contundente de qué contenido y si están viendo temas de política y si les interesa y les importa. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la ciudadanía mexiquense, pues muchos de nosotros lo que nos importa es el día a día, es cómo vamos a vivir y resolver los problemas que tenemos de manera inmediata, que implica pues con el transporte, las mujeres que trabajan, con quién dejan a sus hijos, pero sí creo que las redes sociales finalmente llegan a influir. Lo hemos visto que pues muchos y muchas personas tienen diferentes formas de poder tener conocimiento de lo que va pasando. Te lo digo, por ejemplo, en el caso de la gubernatura, donde logramos ver que había sí un número muy importante de mensajes y de información que era falsa y que se estaba transmitiendo a través de las redes sociales. Creo que el tema
ser una sorpresa. Los niveles de abstencionismo, por ejemplo, y la votación, yo creo que eso está muy definido en cómo ha ido comportándose el electorado mexiquense en cada elección. Es decir, cuando estamos hablando de elecciones intermedias, hemos estado por encima del 50%. En el caso de las gubernaturas, esta ocasión en donde la maestra Delfina logra el triunfo y el cambio en el Estado de México es una de las más altas, a diferencia de otras elecciones donde se renueva la gubernatura. Estamos hablando de 50.3%. En otros casos había sido del 42, del 40%. Ahora, ¿qué se espera? Pues se espera que haya una votación por ser concurrente y porque tiene un gran arrastre el tema nacional, de un cerca del 65 al 70%. Y por supuesto que eso lo veremos ya definido en las urnas el 2 de junio, pero pues me parece que hacer este tipo de análisis y estas preguntas que tú haces pues son realmente pues preguntas importantes que nos tenemos que también ir no solamente haciendo, sino ves lo que estamos viendo en el panorama actual, en donde, insisto, estamos iniciando también las campañas. Todavía falta un tramo importante en el caso del Estado de México y en el caso del nivel nacional, bueno, pues está todavía pendiente un debate. Por supuesto que coincido yo con lo que se dice respecto de que los debates en ocasiones ya no modifican mucho a las personas que tienen definido su voto, pero el comportamiento en el Estado de México pues ha sido del 2018 al 2021 un cambio contundente que ahora lo que va a permitir es incluso dar cuenta de si se refrenda este voto y esta intención que se tuvo y que se logró, digamos, en el sentido de hacer una alternancia por primera ocasión en el Estado y pues las implicaciones que tendrá también a nivel federal. Hay muchas candidaturas y lo dices muy acertadamente. La gente pues está escuchando, las personas escuchan día a día muchos spots a nivel federal, a nivel local. Hay muchísimos cargos en disputa. En el Estado de México, 125 ayuntamientos, el Congreso local, pero además lo que implica la renovación a nivel federal. Entonces, pues creo que el 2 de junio finalmente tendrá resultados muy claros. Esperamos que también así sea como autoridad electoral, pues que la ciudadanía pueda acudir a las urnas y que ese 60, 65, 70% que se está proyectando pueda, por supuesto, ser un número mucho mayor. Nos quedan unos 3 minutos, Karina, pero me llamó un poco la atención la manera tan políticamente correcta en la que indirectamente nos estás diciendo que Claudia Sheinbaum ya ganó el Estado de México. Y aquí te quiero preguntar otra cosa. Hablábamos hace un rato lo que ha ocurrido históricamente en el Estado de México y que siempre ha sido epicentro de atención en una elección federal. Pero llegó el momento de hablar del fraude en el Estado de México y se hacía increíble fuera del territorio mexiquense que pese a tener los ejemplos nacionales más grandes de corrupción con el PRI, seguían eligiendo a candidatos para gobernador de ese partido, y me refiero al caso Montiel, el mismo Peña Nieto, Del Mazo. En ese sentido, ¿cómo perfilas ahora esta corrección electoral mexiquense? Pues yo creo, Jesús, que un poco lo que decías, no, indirectamente es el comportamiento que ha tenido el electorado mexiquense, lo podemos ver en el análisis de estos resultados. Perdón que te interrumpa, pero no menciono a Xóchitl porque yo considero que es perder el tiempo. Hay que mirar hacia adelante. Xóchitl no va a ganar. Pues el electorado, en el caso del Estado de México y de todo el país, tiene la posibilidad de emitir su decisión en las urnas, ¿no? Hay tres participantes en la elección y esto último que tú refieres, ha habido un cambio en el Estado de México en el tema de la alternancia, una alternancia que además históricamente, yo siempre lo digo, históricamente incluso costó mucho trabajo que se diera esa alternancia. El Partido Acción Nacional fue uno de los primeros partidos que fue pues un claro ejemplo de esa alternancia que se dio en diferentes municipios. Después el PRD, por ejemplo, en la zona oriente, y después pues finalmente la configuración de nuevos partidos, incluso locales, este partido que se generó a través de este movimiento, que ahora, bueno, pues es Morena, que logra esta alternancia. Pero yo
insistiría que el electorado ha sido, pues sí ha tenido cambios. Insisto, en 2018, por ejemplo, se gana el corredor, lo que se ha denominado políticamente el corredor azul, es ganado por el partido Morena, y lo que vemos en los resultados para 2021 es un cambio en el mapa político completamente diferente, en donde regresan el electorado a votar por quien había estado haciéndolo durante pues años atrás, cosa distinta a lo que sucede en el oriente, por ejemplo, o en el sur, en donde hay muchos municipios, en donde hay pues problemas de analfabetismo, problemas de pobreza, que han seguido pues votando de acuerdo a las cifras que se tiene y al análisis y los estudios que ha hecho el propio Instituto Electoral del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional. Creo que esta va a ser una oportunidad importante para el Instituto Electoral del Estado de México en el caso de los estudios que realiza. Nosotros organizamos elecciones, pero también estamos obligados a contribuir a pues tener voto informado, voto razonado, a que la ciudadanía pueda ser partícipe de todos los actos que se van llevando a cabo, y el resultado final nos va a permitir pues observar estos movimientos y estos cambios de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues el 2 de junio será un día importante en el que incluso ahora, Jesús, 16,000 personas que se encuentran en el extranjero podrán ejercer este derecho a votar, algo que no había sucedido en otras elecciones, y que podrán hacerlo incidir no solamente en el ámbito nacional para la presidencia de la República, sino también para el caso de la conformación concretamente del Congreso local del Estado de México. Karina Vaquera, consejera electoral del Estado de México, gracias por estos minutos en Entre Washington y México, y esperamos que la elección del 2 de junio sea limpia. Gracias a ti, gracias a ustedes. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. ¿Qué óboles? Ya saben que Entre Washington y México no existiría sin las recomendaciones de libros de mi querida Fernanda Álvarez, a quien, por cierto, que nos escucha la gente y siempre agradecen sus atinadas recomendaciones. Y para no perder el tino, y valga la redundancia, aquí está lo más importante, es leer. ¿Y qué nos vas a recomendar, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo poder compartir lecturas. Y traigo 2 libros muy bonitos, a mi parecer. El primero de ellos se titula Breviario del Olvido, apuntes para dejar atrás el pasado. Es un libro que yo compré, yo creo que hace unos, por lo menos 3 años, y que tenía en mi buró de lecturas pendientes desde esos hace 3 años. Y por fin conseguí leerlo. Es un ensayo muy súper amable, con tintes divertidos, con lecturas desde autores de novelas, ¿no? Como Orwell, hasta temas más filosóficos. Y es de Louis Hyde. Él es un autor de Estados Unidos, de Massachusetts. Y nos propone eso, ¿no? Que siempre estamos preocupados por el tema de la memoria, ¿no? Se ha vuelto como pues una de las principales preocupaciones de todos, ¿no? El tener buena memoria, el poder acordarnos de todo, un poco a lo Funes, el memorioso de Borges. Y lo que propone este libro, y donde él también pone ciertos tintes autobiográficos porque su madre sufre también de demencia senil, pues justo de qué manera lo que debemos hacer o cómo podemos colocar el olvido en un espacio mucho más interesante y mucho más rico, porque es el que nos da espacio para volvernos a llenar, ¿no? Él justo comienza diciendo que en la tradición oral, pues justo lo que no había era memoria, ¿no? O sea, no había, digo, sin memoria, porque se pasan como de boca en boca estas historias y estos mitos y estas épicas, pero no era lo central, y cada quien podía volver a contar estas historias desde otro punto de vista y desde otros rincones, ¿no? Donde la memoria no tenía esta importancia que poco a poco se le ha ido dando, y donde el olvido es un tema de temor y de mejor buscar un médico porque está prohibido olvidar, ¿no? Entonces es un libro, la verdad, muy rico, ¿no? Y a pesar de ser un ensayo que a veces nos podría
o podríamos pensar que es como un poco más difícil entrarle o que nos va a tomar más tiempo la lectura. Al contrario, este libro es un, digamos, es un baile, ¿no?, que uno puede tener con el autor, y lo publicó Siruela, la editorial Siruela, que también es una editorial súper bonita. Así que este se los recomiendo muchísimo. Y el otro, que también es muy interesante, que también, además, la autora consigue transmitirnos a través de su pluma un café, ¿no?, tomando con ella y platicando sobre Elena Garro, es este libro de Jazmina Barrera que se titula La Reina de Espadas, en el cual Jazmina además hace una investigación súper profunda. Ya va a donde están los documentos de Elena Garro en Estados Unidos, va a la biblioteca, y lo que hace son como a partir de pequeños fragmentos, un pequeño caleidoscopio, va creando como una especie de rompecabezas de esta otra Elena Garro, ¿no? A través de sus obras, de sus novelas, de sus cuentos, de sus obras de teatro, nos construye un perfil muy, muy bonito de quién fue Elena Garro, ¿no? Es pues también un ensayo, ¿no? Pero yo creo que el artífice de Jazmina es jugar entre ensayo más un poco de ficción, ¿no?, al ponerse ella también como cierto personaje. Y nos presenta una Elena Garro también distinta, ¿no?, de lo que podríamos leer a través de sus cuentos o de sus novelas. Yo creo que eso, justo lo que nos pone son estos fragmentos, estas instantáneas, estas fotografías, ¿no? Si hablábamos en el breviario del olvido, ¿no?, y de la importancia justo de tener espacio para volver a crear recuerdos y otro tipo de memorias, pues aquí Jazmina lo que hace es recobrar estas memorias para ponerlas en un libro y poder conocer a esta otra Elena Garro, ¿no? Entonces son dos libros distintos, son dos libros de ensayo, muy disfrutables ambos, que se leen, mira, y sí, yo creo que con una copita de vino tinto ambos, uno para recordar y otro para olvidar un poco más, y se los recomiendo mucho. Así que muchas gracias, Jesús. Querida Fer, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones para este episodio de Entre Washington y México. Y ya saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez cada semana. Pucha Play con Gonzalo Lira. Bueno, decía Gonzalo Lira Galván que no rompía corazones. Ya llegaron mensajes de alegría, invitaciones que quieren que le pase, pero no lo haré porque serían muchas las que entrarían en pleito, y qué mejor que Gonzalo nos entregue lo de siempre entre Washington y México, sus recomendaciones. Oye, Jesús, pues como siempre, contento de saludarte y pues cada día más cerca de la elección y cada día más lejos de las narrativas apegadas a la realidad y a los contextos históricos, porque pues en campaña, las campañas creo que terminan siendo una especie de ejercicio discursivo y narrativo muy interesante, en los cuales pues cada quien toma de la historia lo que le conviene, cada quien omite de la historia lo que le conviene o lo que no le conviene, y crean, ¿no?, una historia alrededor de candidatos, candidatas, candidates, etcétera, y eso me hizo pensar mucho en la importancia del contexto histórico, en la importancia de la memoria colectiva, en la importancia de este ejercicio de entender el presente y vislumbrar el futuro a partir de voltear a ver al pasado, y una película que... De definirlo con el sufragio, Gonzalo. Y bueno, y de definirlo con el sufragio, todo el mundo a votar, por favor, que cada vez está esto más cerca por quien quieran, pero hay que votar y hay que hacer el ejercicio. Y fíjate, hablando de votar, pues hay muchos países que durante muchos años no pudieron votar. Digo, hay otros como el nuestro, ¿no?, en el que aunque votaras, pues qué más daba, porque ponían al que querían. Sin embargo, uno de estos países en los cuales votar... Me suena. En los cuales votar era un ejercicio de absoluta ficción, o la idea de votar sonaba como a sci-fi, pues fue sin duda Chile, ¿no? O sea, Chile fue un país en el cual incluso se llegó a través de la violencia a quitar, ¿no?, gobernantes, se impusieron personajes que le hicieron mucho daño al país, y de repente pasan los años y pareciera que a la gente se le olvida su historia, y pareciera que
que las decepciones que han tenido, ¿no?, de algunos personajes, hacen que se olviden de la barbarie que vivieron con otros tantos, y que parece que la balanza empieza a inclinarse hacia un lado que parece inverosímil y absurdo para quienes lo vemos desde afuera. Y una película que hace el ejercicio de voltear hacia atrás y con comedia y en un ejercicio interesante, recordarnos este pasado, pero también recordarnos cómo ese pasado persiste dentro de la historia general, es El Conde, esta película de Pablo Larraín que encuentran en Netflix y que nos cuenta la historia de una historia obviamente ficticia de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, según esta historia, en la actualidad sigue vivo, sigue en Chile y es un vampiro. Y el tema del vampirismo es interesante porque sabemos que el vampirismo nos habla de la vida eterna, ¿no? Nos habla de aquellos que están condenados ante la mordida de otro vampiro a convertirse en lo que no quieren ser, pero en lo que ese vampiro les obliga a ser. Y a partir de ahí es que Pablo Larraín hace unas reflexiones simbólicas interesantes respecto a cómo, aunque pareciera que no, en la oscuridad, porque no pueden salir a la luz porque se queman, siguen estos vampiros rondando el mundo, siguen estos vampiros mordiendo y contagiando a nuevas víctimas, y su maldad perdura y su maldad está ahí constantemente acechando. Y tuve la oportunidad, te lo decía en otro episodio de que fuimos a la Riviera Maya, a los premios Platino, tuve la oportunidad de pararme frente a frente con Pablo Larraín y de preguntarle cuál es precisamente la importancia de contar este tipo de historias, de recordarnos ese pasado en un presente en el cual parece que se nos olvidó, al grado de que un país vecino al suyo, pues ya tiene un vampiro ahí en el poder. Vamos a escucharlo. Recupero el aliento porque pensé que te habías encontrado frente a frente al vampiro Pinochet. No estaría por aquí vivo, o quién sabe, a lo mejor ya estaría muy pro vida. El Conde lo que tiene, bueno, tiene varias ideas, pero no sé si funcionan todas, pero una de ellas es claro, lo que estás diciendo, que es como es cíclico, ¿no? Los procesos políticos y culturales son cíclicos, y el fascismo tiene ese elemento cíclico. En Chile estamos viviendo hoy día una crisis de seguridad muy grande, y los países, cuando están enfrentados a crisis de seguridad, normalmente tienden hacia la derecha. Y en Chile estamos viendo un fascismo en donde uno de los candidatos más importantes, el señor José Antonio Kast, es una persona que no es un demócrata en verdad, y que es un pinochetista. Entonces está súper cerca. No sé, me parece que si el Conde puede visibilizar un poco eso, aunque sea un poquito, maravilloso. Bueno, pues ahí lo tiene Pablo Larraín, que basta ver su filmografía, ¿no? Digo, El Conde es quizás su ejercicio más, por decirlo, simbólico, pero pues tiene películas como No, por ejemplo, ¿no?, que habla precisamente sobre el momento de la no reelección en Chile, esta campaña del no ante la dictadura, y por ahí tiene un montón de películas más que siempre hacen alusión a ese momento. Es como una obsesión que él tiene y que no es en vano, porque pues el presente, como lo decía él, nos está demostrando que a veces a la gente se le olvida. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play cada semana aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.